Bienvenidos. Ahora vamos a continuar siempre trabajando con las relaciones de orden y vamos a tener esta definición. Supongamos que tenemos un orden parcial R para un conjunto A y también supongamos que B está contenido en A. Si el supremo de B existe y además pertenece al conjunto B, entonces el Supremo recibe ahora un nombre especial y ese nombre va a ser máximo de B. Y lo vamos a denotar de esta forma. Lo mismo sería para el ínfimo. Si el ínfimo del conjunto B existe y pertenece al conjunto B, es decir, el ínfimo de un conjunto pertenece al conjunto al que le estamos calculando el ínfimo, entonces el ínfimo lo vamos a llamar mínimo y lo vamos a denotar de esta forma. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos el conjunto A como el conjunto potencia del conjunto unitario 1. Entonces, este conjunto potencia solo va a contener dos elementos, el conjunto vacío y el mismo conjunto unitario 1. Consideremos B como el mismo conjunto A. Aquí en la definición B debe de ser su conjunto de A. Entonces, supongamos que el B es el mismo A. En este caso vamos a tener que estamos trabajando con la relación de orden de la inclusión. Recordemos, en el conjunto potencia, la inclusión es nuestra relación de orden. Entonces, con esta relación de orden, vamos a tener que vacío es menor o igual que el unitario 1. Vamos a tener esto porque vacío estaría contenido en el unitario 1. Quiere decir que si consideramos B como el conjunto A, el mismo conjunto A, entonces aquí podemos observar que el unitario 1 vendría a ser el elemento, vendría a ser una cota superior de esta colección, porque tendríamos que el conjunto vacío es menor o igual que el unitario 1. El unitario 1 también sería menor o igual que sí mismo, porque el unitario 1 está contenido en el unitario 1. Por lo tanto, este conjunto o este elemento del conjunto potencia vendría a ser una cota superior del conjunto B. Y en este caso, vendría a ser la única cota superior en nuestro universo que vendría a ser el conjunto A. Entonces, es la única cota superior, por lo tanto, vendría a ser, de entre todas las cotas superiores, vendría a ser la más pequeña, por lo tanto, es el supremo del conjunto B. Pero en este caso, el unitario 1 pertenece al conjunto B. Por lo tanto, el máximo de B va a ser el unitario 1. De manera similar, vacío vendría a ser una cota inferior y vendría a ser la única cota inferior. Por lo tanto, es ínfimo del conjunto B, pero en este caso B es el mismo conjunto A. Por lo tanto, el conjunto vacío pertenece al conjunto B. Por lo tanto, el mínimo de B será este elemento del conjunto potencia, es decir, el conjunto vacío. Veamos esta otra definición de lo que es un orden total. Recordemos, un orden parcial, sabemos que una relación R es un orden parcial si se cumplen tres condiciones. Debe de ser reflexiva, debe de ser
transitiva. Y por último, debe de ser antisimétrica. Ahora, la frase que tenemos aquí, esta frase que dice parcial, significa que no podemos garantizar que todos los elementos son comparables. Es decir, que si tomamos dos elementos arbitrarios en el conjunto A, no podemos decir directamente que se cumple que uno está relacionado con el otro. No puedo decir que X está relacionado con el Y o que el Y esté relacionado con el X. Por tal motivo, le ponemos esta frase parcial porque no todos los elementos son comparables. Cuando esto de aquí es verdadero, entonces le vamos a llamar orden total, también se le llama cadena. Entonces, decimos un orden parcial R en A, se dice que es un orden lineal u orden total. Bueno, esto todavía no se llama cadena. Entonces, el orden parcial R, vamos a decir que es un orden lineal u orden total si cuando tenemos dos elementos arbitrarios en el conjunto A, X y Y, diferentes, entonces podemos garantizar que se cumplen una de estas dos condiciones, que X está relacionado con el Y o que el Y está relacionado con el X, y al par ordenado, es decir, al conjunto A junto con la relación, vamos a llamarle conjunto lineal, también le vamos a llamar conjunto totalmente ordenado o le vamos a llamar, en este caso, cadena. Entonces, al conjunto con la relación que vendría a ser un orden total, le podemos llamar conjunto totalmente ordenado, también conjunto linealmente ordenado y por último, cadena. Anteriormente ya hemos visto algunos de estos conjuntos totalmente ordenados. Por ejemplo, si consideramos el orden usual en el conjunto, ya sea de los números naturales, de los números enteros o de los números reales, el orden usual vendría a ser un orden total y por lo tanto, estos conjuntos, el conjunto de los números naturales con el orden usual, los enteros y el conjunto de los números reales, estos tres conjuntos vendrían a ser conjuntos totalmente ordenados. Además, podemos ver, por ejemplo, en el primer conjunto que tiene sentido llamarle cadena. Cadena en este sentido que el conjunto de los números naturales tiene un elemento mínimo. Por ejemplo, podemos ordenar todos sus elementos como que si fueran una cadena. En este caso tenemos el 1, el primer elemento. De ahí podemos poner el 2 a la derecha, de ahí el 3, y entonces aquí vamos formando una cadena. Realmente tiene sentido que le llamemos cadena a un conjunto totalmente ordenado. En el conjunto de los números enteros, aquí vamos agregando también es una cadena, solo que esta cadena vendría a ser, em, no tendría un elemento mínimo. Y en el conjunto de los números reales, aquí sí vendría a ser una cadena, pero no se puede expresar así como el conjunto de los números naturales y como el conjunto de los números enteros, que son conjuntos numerables. Pero también le vamos a llamar cadena, aunque no se puedan expresar como una cadena. Lo que sí sabemos es que
si tenemos dos elementos arbitrarios en el conjunto de los números reales, por la propiedad de tricotomía del orden usual, podemos garantizar que se cumplen una de estas dos condiciones, que x es menor o igual que y, o que el y es menor o igual que x. Ahora, el conjunto potencia, en general, no sería un conjunto linealmente ordenado o conjunto totalmente ordenado, porque si tenemos el conjunto potencia, podemos ver que hay elementos que no son comparables. Por ejemplo, si tenemos que el conjunto A es la colección 1, 2, entonces en el conjunto potencia vamos a tener el unitario 1, el unitario 2, también bueno, estos dos conjuntos van a ser elementos del conjunto potencia de A, pero se cumple que el unitario 1 no está contenido en el unitario 2 y el unitario 2 tampoco está contenido en el unitario 1. Por lo tanto, aquí vemos que estos dos elementos del conjunto potencia no son comparables cuando consideramos la relación de orden como, en este caso, la inclusión. Entonces, con la inclusión, el conjunto potencia no sería un conjunto totalmente ordenado, por lo tanto, no sería una cadena, no sería un conjunto linealmente ordenado. Y aquí tenemos este ejemplo de por qué no sería un conjunto linealmente ordenado, en general. Otro ejemplo, el conjunto de los números naturales con la relación de orden de divide. Recordemos aquí, habíamos dicho que esta relación de orden sería que x va a ser menor o igual que y, si y solo si x divide a y. Entonces, en este caso no es un conjunto totalmente ordenado, porque si escogemos dos números primos diferentes, vamos a tener que el 2 no se puede comparar con el 3, porque 2 no divide a 3 y 3 tampoco divide al 2. Por lo tanto, con la relación de orden divide, el 2 no es comparable con el 3, ni el 3 con el 2. Entonces, es decir, el 2 no está relacionado con el 3, tampoco el 3 está relacionado con el 2, por lo tanto no son comparables. Ahora vamos a ver la definición de lo que es un buen orden. Bueno, supongamos que L es un orden lineal. Recordemos, aquí estamos diciendo que L es orden lineal, o en este caso también podemos decir orden total. Esto es equivalente a que L es orden parcial, es decir, que L es una relación reflexiva, transitiva, antisimétrica, y segundo, dos elementos arbitrarios en el conjunto A son comparables con respecto a la relación L. Bueno, entonces, si tenemos un orden lineal u orden total, vamos a decir que L es un buen orden en el conjunto A si cualquier subconjunto de A diferente del conjunto vacío posee un mínimo, y si eso sucede, entonces esa relación va a ser un buen orden. Aquí veamos que esto es para todo B. Entonces es cualquier subconjunto de A diferente de vacío debe de poseer un mínimo. Es decir, debe de existir una cota inferior
que vendría a ser la más grande de todas, y debe de estar en el conjunto B. En otras palabras, el ínfimo debe de existir y también debe de pertenecer al conjunto al que le calculamos el ínfimo. Un conjunto que cumpla estas propiedades le vamos a llamar, bueno, un conjunto que tenga un orden lineal que vendría a ser un buen orden, es decir, un conjunto con un buen orden, vamos a llamarle conjunto bien ordenado. Ya conocemos conjuntos bien ordenados, por ejemplo, el conjunto de los números naturales con el orden usual vendría a ser un conjunto bien ordenado. Esto por el principio del mínimo. El principio del mínimo establece que cualquier subconjunto de números naturales, cualquier subconjunto B de números naturales, con este B diferente del conjunto vacío, sabemos que existe el mínimo de B. Esto vendría a ser cierto por el principio del mínimo en el conjunto de los números naturales. Pero el conjunto de los números enteros no sería un conjunto bien ordenado porque aquí en este conjunto de los números enteros yo puedo considerar el conjunto A de todos aquellos enteros que son negativos. Es decir, puedo considerar todos aquellos números menos n, tal que n es un número natural. Entonces aquí solo van a haber números negativos. Esto está contenido en el conjunto de los números enteros, pero con la relación de orden menor o igual, con el orden usual, este conjunto A no posee un mínimo porque en este caso, cuando el n es demasiado grande, vamos a llegar hasta menos infinito, pero menos infinito no pertenece al conjunto de los números enteros porque el menos infinito no existe en este conjunto. Por lo tanto, el mínimo no existe para este conjunto A. Eso significa que el conjunto de los números enteros con la relación de orden usual no sería un conjunto bien ordenado. Sí, ya vimos que va a ser un conjunto totalmente ordenado, pero en este caso no satisface esta propiedad de que todo su conjunto diferente de vacío posee un mínimo. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí para esta lección sobre las relaciones de orden. Realmente toda la teoría que tenía pensado poner sobre las relaciones de orden va a llegar hasta aquí. De aquí en adelante me voy a dedicar solo a resolver ejercicios, problemas, demostraciones. Entonces, los próximos videos van a ser sobre siempre relaciones de orden, pero ya solamente para resolver problemas.